Y en el libro de Hebreos, preciosa obra, relevante, espectacular, llena de ricas bendiciones, porque nos exhibe la gloria del Señor Jesucristo. De principio a fin, un grupo de hombres y mujeres que han venido a Cristo, que escucharon de los tempranos cristianos, discípulos del Señor, apóstoles y judíos que vinieron a encontrar al Mesías, al verdadero Mesías. Pero este pequeño grupo vivía sobre unas presiones terribles, interna y externa. Ayer vi un documental de cómo los leones, los machos, el rey de la selva, viven en su hábitat de unas presiones terribles. Porque él es el rey, pero por allá están los machos jóvenes que están amenazándolo constantemente. Y él tiene que estar marcando el territorio. Interna es porque si las hembras ven que él no da la talla, también se encargan de él. Así que son internas y externas. Así estaba este grupo de hombres y mujeres con unas presiones terribles del Imperio Romano, que clamaba en su líder principal ser Dios mismo, un carácter divino que se le atribuía al hombre que gobernaba el vasto imperio, en aquel entonces Nerón. Esto fue previo a los años 70, cuando fue finalmente destruido el sistema teocrático de los judíos. Ellos estaban en esa situación que aún no había cesado. Ellos recibían la presión interna de los judíos, que no era una presión solamente social de políticamente correcto, no, los amenazaban con la muerte. Pablo fue uno de los que tenían la bandera de guerra contra esa nueva secta que se había levantado. Presiones de afuera y de adentro. Y habían llegado a lo sumo de haber sido desposeídos de sus bienes, de sus casas, habían sido confiscadas, porque es la manera más sencilla de acabar con la reyerta dentro de un barrio, un suburbio. Se prendió porque hay diferencias religiosas. Se prendió porque hay problemas políticos. Yo conocí a un hombre que cuando los hijos empezaban a pelear, llegó un radio nuevo y unos jalaban para acá y otros para allá, que me toca a mí. Él agarró el radio y lo destruyó. Ni es tuyo ni es mío. Bien, eso era lo que estaban viviendo los judíos. Prisiones, los judíos que habían venido a Cristo. Pero Dios levanta a un hombre que no revela su nombre, su humildad. La vamos a ver al final del libro, que estamos muy cerca de terminar. Son 13 capítulos. Y tal cual como uno de estos famosos autores clásicos de la música clásica, va presentando una procesión de partituras, armonías, unas mellow, blue, pero de repente se escuchan tambores y se escuchan Amén. un crescendo de una música que va inervándolo a uno y va viviendo el lenguaje universal de la música, que a ratos nos hace inspirar románticamente y a ratos nos hace sentir el temor. Sí, Señor. Y este hombre, lleno del Espíritu Santo, empieza exaltando al Señor Jesucristo. Y cada vez va creciendo y creciendo la figura de Cristo. Hasta que
lo que más grande tenía el pueblo de Israel era su sistema teocrático. De alguna manera tenía su valor importante porque habían prevalecido su cultura, a pesar de muchos pueblos y naciones, tribus que habían desaparecido, y ellos a través de los siglos permanecieron. Pero Cristo les es presentado como lo superior, como lo máximo. ¿Y qué más? Que a un pueblo tan entendido que aún desde su niñez los están entrenando en la palabra de Él, en los rollos, en los pergaminos, en la escuela sacerdotal, en los santos sacrificios que se hacían, porque si Dios estaba presente entre ellos, todo iba bien. Y el hombre se enamoró, el hombre judío se enamoró de su religión, de su descendencia abrahámica, de su procedimiento, octavo día, circuncidado, y pare usted de contar de cómo los rituales internos sofisticados que tenían, porque calmaban a Dios sabiendo que sus conciencias estaban atormentadas por la práctica del pecado, por la torcedura de la ley, por las falsas interpretaciones, por las falsas doctrinas, y se daban licencia a sí mismos, porque aún los religiosos, los que estaban en el lugar excelso dentro del sistema teocrático, pecaban y ofrecían ofrendas antes del pueblo ignorante, las ofrecían por sí mismos, porque sabían que sus conciencias estaban atormentadas. No era solo el diezmo que daban para el sostén del sistema sacerdotal, sino es que lo daban en gordo, porque sus pecados eran gordos. No se sabe cómo era que se disimulaba, pero aparecía un buey, así sería de gordo el pecado que había cometido quizás el sacerdote o el supremo sacerdote, y lo beneficiaban afuera, lo sacrificaban afuera de la ciudad. Y esa era la sangre que entraba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecerla en el lugar altísimo por sus pecados y por los pecados del pueblo. Pero todo este sistema no sirvió. La ley solo acusó lo malo que somos. Y así va diciendo cómo el Señor Jesucristo ejecutó hasta lo último la misión que le fue encomendada. Dice que todo lo fue sujetado, que el Señor, habiendo hablado muchas veces a través de los profetas, de los padres y de los profetas, los patriarcas, en estos últimos tiempos nos habló a través del Señor Jesucristo. Y habiéndolo sujetado todo a Él, Él hizo la purificación de nuestros pecados y subió a la majestad y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Pero aún más clama que Él es superior a los ángeles, que ninguno de los ángeles caídos, degenerados, fue ofrecido el rescate, la redención, sino por el hombre. Y el hombre lo eleva a una posición superior a la de los ángeles, en la posición de Cristo. Hace las consideraciones de quién es Jesús, el Señor Jesús, pero hace también las advertencias de los que fueron caídos en el proceso y no fueron levantados más, porque ya no hubo más sacrificio, sino uno solo, y no es posible sacrificar de nuevo al Señor Jesús. Y lo va exaltando capítulo a capítulo. Son 13 capítulos en los cuales considera a Moisés el líder principal de toda la historia judía, de la liberación de los 400 años, la compañía sabia
y las maravillas que hizo Dios a través de Moisés en el desierto. Pero Cristo es mejor que Moisés, porque el siervo de Moisés lo hizo bien, en su casa sirvió. Pero Cristo es el constructor de la casa. Como Cristo viene a ser el sacerdote para siempre, el que no tiene ni principio ni fin, al cual Abraham presentó ofrendas de botín de guerra. Y el Señor Jesucristo se exalta a lo sumo como supremo sacerdote, porque esa es su calificación. Él, que no tuvo linaje de levita, vino a ocupar. Él, el limpio, el perfecto, el obediente, el que se sujetó voluntariamente a obedecer al Padre, vino a ser la ofrenda limpia, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recorriéndolo una y otra vez nos va haciendo advertencias que nos hacen sentir incómodos. Pero se trata precisamente de que de la comodidad nosotros no crecemos. Y muchos, no por el temor, sino porque somos lentos para reaccionar. Nos hacemos comodísimos en escuchar y no actuar. Y es un llamado urgente a través de todo el libro de que vengamos a crecer a la medida de la gran salvación que nosotros hemos recibido en Cristo. A la gratitud que debe brotar, no solo de labios, pero fruto de las obras a causa de la consideración nuestra de esta gran salvación que el Padre Celestial nos ha dado a través de su Santo Hijo, el Santo de Israel, el Señor Jesucristo. Hermano, mucho tendría que hablar y volver a decir, por encima nos hizo una procesión, un parade, un desfile enorme de los gigantes, de los champions, de los que están en el hall de la fama, hijos del Señor, que por fe lograron conquistar reino, por fe lograron ser algunos de ellos, 2, trasladados a los cielos porque caminaron con el Señor. Lograron ver al Mesías, lograron ver la tierra prometida. David, conquistador y desarrollador del imperio davídico. Y así la procesión es enorme, pero llega algo muy especial que el Señor revela, y es que, wow, en este nuevo pacto que el Señor Jesús establece con su propia vida, con su propia sangre, es un pacto que te permite venir a habitar en tu ser el Espíritu Santo y que las leyes sean escritas en tu mente y en tu corazón. Tremendo fenómeno. ¿Te acuerdas cuando andábamos con la chuleta para ir al examen? O no sé cómo lo llamarán en otras culturas. Un papelito por allí escondido y uno lo miraba así. Ya no hay más necesidad. Porque tu corazón, tu alma está tan sensible que es capaz de cumplir la ley sin que tengas que recitarla. Porque tienes el Espíritu Santo que te está constantemente acusando de que estás saliéndote del camino por amor a Dios. Ese es el fenómeno maravilloso, sobrenatural, la experiencia natural. Estuvimos ayer en el capítulo 12 y vimos cómo el Señor disciplina a los que aman y les trae a los judíos
una cita que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Eso no nos gusta. Nos encanta estar cómodos. Pero bueno, hasta que se le van los tapones a la mamá o al papá o a la abuela o el abuelo y lo hace salir de su zona de confort. Y cuando traen el chisme de que hizo tal cosa o se apareció la policía por ahí a reclamar algo que no hicimos bien. Y bien, porque dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Pero ¿qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellas ciertamente por unos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero refiriéndose al Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ella han sido ejercitados. Mira, hermano, dice aquí un poco antes y yo lo salté: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardo. Eres concebido de afuera, de cualquiera, no hijo, no perteneces al reino. Y el Señor, cuando te ama y que te ha marcado que tú eres hijo de Él, escríbelo, porque va a suceder. Dice aquí que a todos, y a todos es a todos los santos, han pasado por disciplina a los hijos de Él. Bien, entra una parte en este capítulo 12 que habla, y fue allí que nos quedamos ayer: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino de que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oye, fíjate, hermano, el tema de una manzana podrida pudre las demás. Pues aquí está el ejemplo en la palabra de Dios. No sea que haya algún fornicario. Somos indulgentes con los fornicarios, mira lo que pasa. O profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Paro allí, hermano, porque esto es lo complejo que tarda uno en digerir, y así le pido al Espíritu Santo que te revele a ti si aún no está conforme en satisfacción a lo que yo procuro explicar. Hermano, le está hablando a un judío que sabe quién es Esaú, hijo de Isaac, Jacob y Esaú. Y Esaú vendió. ¿Sabes por qué? Porque tenemos urgencia de tener un carro. ¿Sabes? Porque tenemos urgencia de tener una casa. Porque tenemos urgencia de llegar a ser un líder en la comunidad o en el gobierno, a ser una marca. Y a causa de eso, entregamos nuestra dignidad. Mujer o hombre, abrevias el camino, robando, fornicando. Hay mujeres que se ofrecen a causa de llegar más rápido al camino.
Y Él nos ilustra. El pueblo de Israel sabía, el judío sabía quién era Esaú, que por abreviar su camino, por el hambre que tenía, dio por perdida su herencia, la cambió por un plato de lenteja. De esto se trata y nos pone en advertencia que por los espejismos que nos monta el diablo, después estamos con unos sufrimientos indecibles de que perdimos la gracia de Dios, que nos hemos apartado y nos hemos sentido muertos. Este es el mensaje de estas breves líneas que se hacen complicadas, porque ¿qué hay de traer a ese tal Esaú? Nosotros no somos judíos, no entendemos bien eso. Bueno, ya lo tenemos y es importantísimo. Porque no os habéis acercado al monte. Otra vez viene el judío a hablar de cosas que pertenecen, bien entendido, en la Torah, ya en el Éxodo, ¿verdad? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare, el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, la celestial, y la compañía de muchos, millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quedaron locos? Yo también quedé por un buen tiempo considerando esta palabra. Pero hermano, esto es, a menos que el Espíritu Santo te lo revele a ti, mejor aún todavía. Y estoy abierto a que tú vengas a compartir conmigo si hay mejor revelación. Se trata de una ilustración de cómo la ley fue entregada allá en el monte Sinaí al pueblo a través de Moisés. Lo que no sabía el pueblo hasta que empezó a experimentar la ley. La ley es terrible. Siempre que nos hablan de ley, hablan de 10 mandamientos, ¿verdad? Y no hablan de las ordenanzas. Y casi nadie pasó por el Éxodo capítulo 20 y no leyeron lo demás. Pero es terrible. Yo escuché a un líder de una iglesia una vez decir: mire, pasen por arriba eso, váyanse a los evangelios. Mucho lío, es muy difícil. Pero qué importante es, porque se nos revela a Cristo. Aquí está diciendo: mira, les recuerdo cuando el pueblo decía: no, encárgate tú. Pero encárgate tú era que la ley también tenía la parte difícil, que era matar a pedradas a la gente. Sí, señor. Y tú como líder de familia, si tu hijo, tu hija, o tu esposa, o tú mismo, tu mujer, tenía que empezar a tirarte piedras, y lo enterraban en la tierra vivo, Santo Dios, dejando la cabeza afuera y piedra contigo. Y los animales los mataban y los quemaban, y los hijos. ¿O es que no lo vimos con la rebelión de Coré? ¿O es que no lo vimos con otros más que robaron y escondieron y toda su familia, sus tiendas y todas sus pertenencias las quemaron? Y este es el espanto, y este es la gran contraste que el autor del libro quiere hacer poner atención. Si aquellos que dijeron: no queremos saber de la ley, no lo podemos resistir, porque cuando te es revelado y tú eres pecador o yo soy pecador y nos revelan
los 10 primeros mandamientos. Qué difícil, no, yo no quiero saber eso. Yo no quiero vivir con una espada de Damocles aquí en mi cuello todos los días de mi vida. No, porque, wow, voy a ser disciplinado en cualquier momento y la disciplina es terrible. Si tú te acostabas con relaciones incestuosas con tus hijos, viceversa, era maldición y merecía el castigo. Eso fue lo mismo que le llevaron a Cristo a la mujer que consiguieron en el momento de adulterio. Era espantoso y por eso no querían saber nada. Entiéndete tú, y esto es lo que quiere decir. Pero también nos habla de cómo Cristo dice que a la congregación y a los primogénitos que están inscritos en los cielos empiezan a hablar de los hijos del Señor, habla de los ángeles. En verdad, eso fue lo viejo, pero viene lo nuevo, y lo nuevo es que nos hemos acercado al monte de Sión. El monte de Sión es Jerusalén. El monte de Sión es una visión donde va a llegar, ahí en la explanada donde está hoy en día en Jerusalén, las tres grandes religiones, los católicos, los cristianos, los judíos, con su muro de los lamentos y los vestidos que quedan, y la mezquita del Islam. Allí mismo, ese es el monte de Sión. Ahí deberá bajar el Señor Jesucristo en la segunda venida después de la gran tribulación. No la segunda venida para el traslado, sino cuando Él venga en el reino de los cielos. Y te has acercado a los ángeles del Señor. Te has acercado a los hijos justos que han venido a ser redimidos por Cristo. Te has acercado al Señor Jesucristo. He allí el contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Esta es la revelación santa que yo he recibido y que la comparto contigo. Y que tengamos en consideración. Sí. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. No lo pude terminar, pero la riqueza y la explicación es válida, porque es una revelación muy especial. Los amo en Cristo, el Señor Padre Celestial, Dios Todopoderoso, su Santo Hijo, el Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo continúe dando la paz que nosotros necesitamos para las próximas horas hasta que nos reunamos el día de mañana. Shalom, los amo en Cristo. Gracias, Señor.